En la sesión de antes vimos objetos que podían ser valores y también vimos objetos que podían ser entidades, pero hay más tipos de objetos. Por ejemplo, hay objetos que yo solo necesito para transporte de datos, que son los que luego serializo a JSON. Cuando yo tengo un objeto en el servidor, acordabais que las preguntas eran un objeto. Voy a ver si tengo por aquí cargado esto, el server. Se ve bien el editor, ¿verdad? Se acopla también el audio. Gloria, estás muteada. Ahora ya mejor, ¿no? ¿Y Teresa también? Teresa, ¿no? ¿No? ¿Y Teresa no me puede venir la audio? Bueno, es que me parece sin el... Sí. Pero cuando aparece gente sin el micrófono es porque no tienen el audio activado. Bueno, este objeto que vemos aquí, o sea, esto es un array que tiene unos objetos que son por dentro, ¿vale? Y estos objetos son meramente datos. Como veis, no hay funciones, porque la finalidad de este objeto es enviar datos, en este caso, hasta el navegador. Entonces, este es un objeto de transporte de datos o de transferencia de datos. Y lo que se compone de unas propiedades con unos valores. Esos valores pueden ser propiedades más complejas, pero nunca hay funcionalidad. Solamente hay datos y los datos que se envían además son datos sencillos. En este caso son todos datos que son convertibles a JSON, ¿vale? Bueno, pues esto es un objeto de transporte de datos. Es otro tipo de objeto que teníamos que ver. Bien, ¿para qué se usan los objetos de transporte de datos? Pues se usan para enviar datos a través de la red, por ejemplo, pues eso, entre un cliente y un servidor, que puede ser en formato JSON o puede ser cualquier otro tipo de formato, pero también se suelen usar para enviar datos a la base de datos. Vale, nosotros si tenemos una base de datos que son tablas, que es un sistema relacional, una herramienta que es muy popular y que casi todo el mundo usamos en algunos proyectos es el tema de un ORM, que es como se le llama. ORM es una herramienta que tiene la capacidad de convertirte filas de una tabla que guarda entidades, cada fila en un objeto, en una instancia de un objeto, que tiene como propiedades típicamente los nombres de las columnas, y entonces en vez de que tú tengas que estar haciendo sentencias tipo SQL, pues si tú usas un mapeo entre objeto y la tabla, normalmente esas herramientas ya te hacen el mapeo y te dan los objetos rellenos, ¿no? De cosas del estilo de que yo me creo, aquí en el ejemplo que estamos viendo, tiene un person y le dice dame la persona con 10, que será el identificador, ponle tú, y a partir de ahí tiene relleno todos los campos. Eso lo haces normalmente pues decorando la entidad, hay diferentes sistemas, pero decorando tu objeto de datos de alguna manera para que sepa, con alguna convención suele ser, ¿vale? Por ejemplo, en .NET ahora se lleva Entity Framework, ¿vale? Quizá podemos ver aquí algún ejemplito de código de cómo pueden quedar las cosas decoradas con Entity. Y tenemos a veces son XML lo que utiliza, otras veces son poniendo unos atributos por delante de las propiedades, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Java, tenemos un estándar, ¿vale? Donde seguramente tendrá aquí algún ejemplillo que nos permite hacer ese tipo de cosas con entidades. Aquí cogí una página en español. Y Hibernate, por ejemplo, es una de las implementaciones de JPA que son más populares. Vamos a ver, yo qué sé, si consigo un enlace donde veamos un poquito de código. Mira, este hombre lo conozco yo, David. Y trabaja en Cairo. Todos trabajamos en Kairos. Mira, fíjate aquí que en el caso de cuando usas JPA y tal, lo que hace es que coges tu objeto de datos
le pones unos atributos. Esto en Java pues son unas anotaciones, se le llama, que lo marcas de alguna manera para que luego cuando le pases un procesador que la sabe leer y la sabe recorrer, sepan de esto. Entonces dice, mira, esta propiedad que es de tipo número long, pues va a ser un ID y además quiero que me lo autogeneres y demás. Entonces tú tienes tu campus privado y luego te suele generar getter y setter y lo que estás definiendo ahí normalmente es un objeto que solamente tiene datos, ¿vale? Y como esos datos la herramienta necesita leerlos y necesita escribirlos porque también se usan para enviar datos a la base de datos, ¿vale? Pues normalmente te ves obligado a que todos esos campos estén expuestos públicamente, tengas un get y un set de cada una de esas propiedades que tienes ahí, ¿vale? Para JavaScript también hay un montón, incluso sistemas que no son relacionales, como puede ser MongoDB, pues también tienen sus herramientas que te permiten hacer eso, ¿no? Mapear entre un objeto y la capa de persistencia. Tiene sus ventajas, tiene bastantes. Por ejemplo, como tú no estás usando SQL para construir las queries, como vimos en una página por ahí, pues no te pueden hacer inyección de código malicioso SQL, porque ya esto te evita eso. Vamos a ver algún ejemplo, si viene por aquí de Hibernate, que en la documentación seguro que vemos un poquito más para que veáis otra cosa, ¿no? Normalmente ponerla, ¿eh? Por aquí preguntaban que qué es una capa de persistencia. Bueno, en persistencia se le llama a donde guardas los datos, a la base de datos normalmente. Vale. ¿Vale? Normalmente es eso. En Hibernate, por ejemplo, pues tienes la posibilidad de que defines la relación que hay entre una propiedad en el objeto, ¿vale? Y la propiedad en la base de datos. Ah, vale. Luego, bueno, aquí tienes un montón de cosas más, como el tema de transacciones. Al final, bueno, todo esto pues tiene que ver con persistencia. ¿Ves? Por ejemplo, aquí le dices, mira, la clase event se mapea contra la tabla de la base de datos que se llama events. ¿Vale? Normalmente tiene formas de configurarlo. Aquí le dice, mira, el campo identificador quiero que sea de tipo generic generator no sé qué y que me lo incremente, ¿vale? Y esto va a hacer que cada vez que tú guardes un objeto de este tipo, el campo ID te lo va a asignar de manera única. El propio motor de base de datos te lo va a resolver, ¿vale? Te va a crear un identificador único que no colisione con ningún otro. En fin, que tienes un montón de potencia a la hora de definir cómo vas a guardar esos datos y cómo los vas a leer desde un sistema de persistencia, que al final es eso, una base de datos, ¿vale? Sí, aquí tenemos más XML para mapeo y demás. Es un mundo todo esto. Eso, como una forma de tratar con los datos de la base de datos. Sí, sí, es una forma de traer y llevar datos de la base de datos hasta aquí. O sea, habéis visto una forma del transporte de datos que son de cliente a servidor y de vuelta. Estamos con JavaScript, lo serializas a un string con formato JSON y a la vuelta, pues solo pasas de string allá a objetos JavaScript. Vale, pues luego el otro uso que tiene es coger el objeto y guardarlo en una base de datos. Sí, son los dos usos más típicos para objetos de transferencia de datos. Ahora bien, estos objetos te obligan a que todas sus propiedades sean accesibles y sean públicas y sean modificables. O sea, todas las propiedades que tengan necesitas un getter y un setter. ¿Por qué? Porque como son para leer y escribir, cuando las envías de un sistema al otro, si no lo tuvieras así no podrías. ¿Vale? Entonces eso hace que la encapsulación se rompe totalmente. Esos objetos no permiten ningún tipo de encapsulación, todo es público. ¿Vale? Entonces, aunque son muy buenos para persistencia y son muy buenos para enviar datos al cliente o al servidor, son muy peligrosos para trabajar con ellos dentro de la parte de negocio de nuestra aplicación.
dentro del núcleo, donde hacemos las operaciones, donde están las funciones que hacen cálculos, ¿vale? Ahí es muy peligroso que utilicemos esos objetos porque como no tienen encapsulación, nos potencialmente crean dependencias que luego son muy difíciles de quitar. Es decir, el hecho de que todo está accesible y todo es visible, te digamos, crea dependencias que no deberían estar, ¿vale? Claro, Entonces, porque a la vez que recuperas datos, también tienes que a lo mejor modificar el estado y luego volver a introducirlo en la base de datos, ¿no? Por eso a lo mejor crea más dependencia, ¿no? Porque tienes que modificar el estado mucho. no tanto por eso, sino porque cuando tú tienes una propiedad que es visible, que es accesible de afuera, por ejemplo, mírate estas versiones que estoy poniendo ahora de una clase que es una caja, ¿vale? En la primera versión tiene un alto y un ancho. Y este getSet es sintaxis típica de C#, por ejemplo, que es lo equivalente a que hemos visto de Macrise. Simplemente que va a tener width y height son propiedades accesibles fuera, ¿vale? Son métodos donde tú, si quieres, podrías tener incluso una implementación de eso. Vale, cuando tú eso lo expones en tu sistema, cualquiera puede hacer un acceso de escritura y de lectura. Entonces, cuando hacen con escritura, el objeto en sí ya no es dueño de su estado. Cualquiera desde fuera, como hay un set, puede alterar el estado del objeto. Entonces ya el control del estado ya no está encapsulado en ese objeto. Ya cualquiera es capaz de cambiarle el estado, con lo cual este no tiene control sobre su propio estado. Y sin ser el set, siendo el get, si tienes 20 sitios que están haciendo un get, por ejemplo, tú quieres calcular el área de la caja, ¿vale? Y como lo único que tienes aquí es alto y ancho, pues en todos los sitios donde quieres calcular el área, se deja el alto y ya se deja el ancho y lo multiplicas para calcular el área. Entonces, peligros que tienes, vas a tener 20.000 sitios que están accediendo, que están repitiendo el código del cálculo del área. Eso te podría ocurrir. Pero luego tienes 20.000 sitios que están haciendo alto y ancho y a lo mejor tú en realidad nunca necesitas el alto y el ancho. Tú en tu programa lo que necesitas darle al usuario al final es el área. Imagínate tú que no le interesa para nada saber alto y ancho de las cosas. En la parte de tu programa donde estés trabajando con eso, a ti lo que te interesa son áreas, ¿vale? Imagínate que son metros cuadrados o cosas así en un programa de cartografía. Entonces, estás creando una dependencia de alto y ancho que es artificial, que en ese punto tú no la necesitas para nada. ¿Vale? O sea, luego no la puedes quitar, ¿no? Si has expuesto esas propiedades y tienes muchos consumidores, no te va a ser fácil quitarlas, las propiedades, para que no se usen más. Entonces, cuando tú necesitas realmente en la parte de tu aplicación que tiene lógica, que hace algo inteligente, que hace algún cálculo, eso, si lo que realmente necesitas es solamente el área, pues publicas un método que solamente tiene el área. Es decir, típicamente recibe las propiedades que luego van a ser sus atributos, los recibes por el constructor, esto es muy típico, ¿vale? El ancho y el alto y a lo mejor te lo pasan de la base de datos así, y aquí en este caso está haciendo una serie de comprobaciones, ¿vale? Que es discutible si el sitio mejor para hacerlas es el constructor, yo creo que no. Que un constructor no debería lanzar una sesión. Mejor es que te hicieras un método box.create o algo así, ¿vale? Bueno, y eso sí, aprovecho y lo digo, los constructores normalmente no deben ejecutar ningún tipo, a ver, normalmente no, yo no se me ocurre ningún caso donde el constructor tenga sentido que ejecute alguna operación, que haga alguna lógica de negocio, que haga alguna validación. Si tienes que hacer alguna validación de parámetros como aquí, es mucho mejor que te hagas un método tipo builder, ¿vale? Que tenga ese método estático que se llama el box.create, ¿vale? Porque si es un constructor, asumes perfectamente que ese constructor es inocuo, ¿vale? Va a crear un objeto y no va a causar ningún daño. Y el constructor no tiene por qué asegurarse de que el objeto es íntegro, de que está bien creado, ¿vale? Si necesitas ese tipo de cosas, bueno, esto es en Java y .NET, yo lo estoy contando porque os puede servir en los lenguajes donde hay constructores en los objetos. Que bueno que en el Macri 6, si usas constructores en las clases, te pasa igual, ¿vale?
Si tienes una clase y tienes su constructor, vale, pues si necesitas hacer validaciones, no lo hagas público el constructor, sino te haces un método de creación que eso le puede dar más pistas a quien lo vaya a llamar de que a lo mejor sí que te da una sesión de validación, ¿vale? Bueno, dicho eso, imaginaos que aquí no existe esta validación, lo que hace el constructor es guardarse en sus propiedades que son privadas, el alto y el ancho. Bueno, aquí sigue dejando como público el acceso de lectura. Tú puedes consultar el ancho y el alto, ¿vale? Si puedes evitarlo, es mejor evitar que tener el get, pero bueno, si te hace falta, pues lo publicas, ¿no? Ideal. La mejor orientación a objetos, cuanto menos get y set tengas, mejor. Lo ideal es que tus objetos lo que tengan son operaciones que hacen cosas ya, que ya te den resueltas, ¿vale? Si lo que quieres es el área, pues tener una operación área que te la da resuelta y te evitas tener getter y setter. Entonces, esto, si tú estás usando una herramienta de mapeo de datos, un ORM, no es posible, porque para que te funcione, te pide la herramienta que tus propiedades sean todas públicas, los getter y los setter. Entonces, lo que vais a ver en muchos sitios es que la gente ha intentado usar este objeto tanto para la parte de dominio como para la parte de persistencia o de transporte de datos. El mismo objeto para todo. Y eso no sirve porque a la vez que has puesto getter y setter a todo, tu objeto no tiene ningún tipo de control sobre su estado y tu objeto acaba siendo además anémico. O sea, el objeto anémico es un objeto que solo tiene datos pero no tiene operaciones. Dentro del dominio de la lógica nuestra, nuestros objetos no deberían ser anémicos, siempre tendrían que tener una serie de campos o una serie de atributos de estado y unas funciones que son las que operan con esos atributos y te dan resultados, ¿vale? Y además, si puede ser que no haya getter ni setter, mucho mejor. Todo lo que puedas ocultar esos objetos, mucho mejor. Entonces, ¿cómo haces para tener las dos cosas? Dentro del dominio, tener objetos que son entidades y valores, pero que no exponen demasiado, pero que luego se persistan. Bueno, pues lo que acabas teniendo normalmente son mapeadores que son capaces de generarte a partir de un objeto de negocio, un objeto de datos y viceversa. Es capaz de hacer esa traducción entre datos y negocio y viceversa, ¿vale? Cuando arrancas la aplicación y el objeto chiquitito, a lo mejor te coincide, a lo mejor tú tienes solamente un objeto caja, todavía no tienes operativa, lo que tienes es un alto y ancho, y en ese momento no hay ningún problema de que utilices el mismo objeto para todo, pero tan pronto como empieza a crecer, si te haces la distinción y te creas en unos ficheros, te creas los objetos que van a ser de verdad modelos del dominio y en el otro te creas los que van a ser de persistencia. Y a lo mejor el mapeo es que de un objeto de dominio te sale que uno da para rellenar 3 objetos de datos diferentes. ¿Sabes? Porque con estos objetos del dominio tienes la capacidad de expresar funcionalidad y datos a la vez, con lo cual puedes expresar cosas mucho más complejas, objetos que son más inteligentes, que son mejores metáforas de la realidad, ¿vale? O sea, a lo mejor resulta que para tú persistir un objeto de estos, pues tienes 3 objetos de datos que van en 3 tablas. A lo mejor tienes que una caja tiene un color y aquí dentro de este objeto caja un color es una clase color, pero luego a la hora de persistirlo, eso sabrá Dios cómo se guarda, ¿no? Será otra tabla o a lo mejor es una columna. Acabas teniendo independencia de cómo, o sea, es independiente cómo se guardan los datos de cómo trabajas con ellos. ¿Sí? Y eso es lo que te hace que en el tiempo tu sistema sea más rígido, más resiliente, más resistente a cambios, venga de donde venga, ¿vale? Si en la base de datos hay algún cambio, yo no tengo que reescribir toda mi aplicación. Y si a nivel de negocio hay algún cambio en la operativa, normalmente tampoco tengo que reescribir mi aplicación, ¿vale? Hay una separación ahí. Y los cambios suelen venir por ahí, porque algunas de esas partes cambian. Entonces deberían poder cambiar de forma independiente sin que haya un efecto dominó. Por ejemplo, antiguamente, cuando hace 15 años o así, y todavía hay gente que lo hace, a ti te daban unos requisitos, tú más o menos entendías lo que creías que había que hacer y modelabas unas tablas en SQL. O sea, modelabas una estructura de tablas en una base de datos relacional y decías, bueno, pues si tengo personas, pues hago una tabla persona con estas columnas y para que no haya datos repetidos, pues
los municipios serán otra tabla y los relacionaré, y construías todo el software a partir de la capa esa de datos hacia arriba, hacia la vista, ¿vale? Pero lo primero que hacías era analizar un poco los requisitos y luego hacer unas tablas, ¿vale? Eso era súper, súper frágil, fundamentalmente porque las tablas no tienen la capacidad expresiva que tienen los objetos en los lenguajes de programación, donde puedes poner operativa, ¿vale? Simplemente son datos. Y claro, cuando tienes esa estructura de datos y luego te pones a construir sobre ella y te das cuenta que te faltan cosas, o de que a la hora de cruzar esos datos no es sencillo de mantener, que es muy complicado, el código se empieza a hacer una maraña y empieza a ser muy costoso de mantener y se lía. Entonces, lo que no podemos desarrollar las aplicaciones en función a cómo se van a guardar los datos, sino más bien al revés. Más bien te harías objetos que tienen una serie operativa, tú vas trabajando en esa operativa y como último paso ya te preocupas de ver cómo es que se guardan esos datos. Bien porque necesites que se guarden sin que ocupe demasiado espacio o necesites que se guarden grandes volúmenes de datos, lo que sea, ¿no? Pero separas esas dos cosas, de cómo es mi modelado de la realidad, cómo son los objetos míos que intento que modelen conceptos del negocio y cómo tengo que guardarlos en el disco, como cosas totalmente diferentes. Entonces, dicho esto, quería hablaros de la arquitectura hexagonal, que es lo que nosotros usamos más en las aplicaciones. Incluso aunque luego se combine con otras cosas tipo arquitectura SQRS, en realidad siempre hay una parte de arquitectura hexagonal en las aplicaciones. Aquí tenemos un dibujito donde está el application domain, que son esos objetos que son nuestra especie de modelado de la realidad de nuestro problema. Y luego hay sitios donde con los que se interactúa, ¿no? Pues tienes una base de datos, tienes la nube, o sea, a lo mejor hay algún cliente a la que enviar datos en algún sitio. Aquí pone browser, email, dispositivo móvil, no sé qué. O sea, digamos que tu aplicación tiene que conectarse con el resto del mundo, ¿sí? Entonces, separas muy bien eso, marcando unos límites y exponiendo una serie de interfaces para hablar con el mundo exterior. Si os fijáis en el caso de... ¿Eh? Carlos, ¿podrías volver a repetir esto último? O sea, application domain sería las operaciones que están más cerca, o sea, la parte de los objetos operacionales, ¿no? La que está pegada a la lógica de negocio. La que contiene la lógica de negocio. ¿Sí? Todo lo que es lógica de negocio es este application domain. Son objetos que no deberían depender de ningún framework ni librería. Solamente dependemos del lenguaje de programación, ¿vale? Y la librería estándar que traigan, sí. ¿Vale? Sí, como regla general es en el momento que tienes que instalarte una dependencia de un tercero para hacer no sé qué, eso, tu application domain no depende de eso. O sea, en vuestro caso ahora estáis usando Firebase para coger datos y enviarlos al servidor y comunicaros con un servidor, ¿verdad? Sí. Vale, pues vuestro application domain no debería saber nada de Firebase, porque es de un proveedor de tercero que nosotros no tenemos capacidad de cambiar, que no es nuestro, ¿vale? Entonces lo que hacemos es nos creamos una capa de conexión, al final es simplemente una interfaz, es un mecanismo de hablar con Firebase, que será algo que está por aquí fuera, ¿vale? Pero que si el día de mañana nos lo cambian y en vez de Firebase tiene que ser otra cosa, no se va a ver perjudicado todo nuestro modelado del problema. En realidad es la solución lo que estamos modelando. Pero Carlos, o sea, dices que está aparte de librerías y eso, pero si la propia aplicación está construida con una librería. A ver, si está construido con una librería, en realidad es lo mismo. Intentas, por ejemplo, con React, ¿vale? Que es una librería. Intentas que tus modelos de aplicación no dependan de nada de React. Pero si está basado si está basado en componentes y los componentes se extienden del componente real, para los componentes de React. Pues no deberías de poderlo programar sin que dependas de React. Es decir, si mañana te tuvieras que quitarte React no va a ser fácil, no, y probablemente no sea ni realista, pero deberías poder hacerlo, ¿vale?
Deberías poder hacerlo porque tu código no debería depender, no debería saber que está usando React. Cuando haces inyección de dependencias, a lo mejor pasa que tienes un artefacto que sí que está recibiendo otro, que es una dependencia, y ese otro está implementado con React, ¿vale? Pero tu aplicación no lo sabe. Es como cuando hemos hecho otras veces callback. Y no sé si os acordáis que había una función que cuando pasaba cierto tiempo, creo que era el contador, cuando llegaba a 0 tenía que avisar de que había timeout, ¿no? Entonces, si dentro tenía que llamar a timeout explícitamente, sabía quién era su dependencia. Pero si le pasaban un callback, no sabía quién era ese callback, qué implementaba, qué función le habían pasado. Simplemente era un argumento y lo utilizaba, ¿no? Inyección de dependencia. Pues aquí hacemos cosas parecidas. Del caso de inyección de dependencias que tenemos en el juego es el del acceso al servidor. Fijaos que yo tengo aquí un objeto cliente. Ese objeto cliente, cuando yo le digo getQuestion, lo que estábamos haciendo es ir al servidor y pedir preguntas. Pero fijaos que el API, o sea, la forma en que yo lo consumo, es le paso un callback y asumo que ese callback tiene un argumento que son las preguntas y que ya me van a pasar rellenas. ¿Vale? Este objeto cliente está ocultando aquí al consumidor todo el tema de la red. Está ocultando que se trata de una llamada AJAX y que se está intercambiando un JSON por el camino, le da igual. ¿Vale? El que llama getQuestion lo único que sabe es, como contrato, como API, sabe que tiene que pasar un callback y que va a recibir las preguntas aquí, como argumento de ese callback. Y adentro hace lo que sea que te tenga que hacer. ¿Vale? Si nos vamos al client, el client sí que tiene toda la movida de acceso a la red. ¿Vale? O sea que realmente mi aplicación sí está usando el XML HTTP request. Que en este caso no hay problema porque esto es estándar, es lo que me viene ya sin instalar nada. Pero aún así, por tema de arquitectura hexagonal, como esto es la frontera del sistema, ¿vale? Como esto está llegando aquí a la línea roja del hexágono, donde es para comunicarse con el exterior, yo intento que mi aplicación no sepa cuál es la implementación de eso. Simplemente aquí dentro sí sabe que vale, que es XML, HTTP request. Pero por fuera, cuando yo la voy a usar, no sabe nada de eso. ¿Vale? Si fuera un WebSocket, funcionaría aquí. Yo no tendría que cambiar esto si fuera un WebSocket. Carlos, pero no sabe nada de eso, pero cuando lo cambiamos por una promesa sí que tuvimos que modificar esa parte. Tuvimos que modificar cómo se usaba esto aquí. Sí, con el punto D, etcétera, yo es lo que recuerdo. Bueno, pero eso probablemente lo hicimos porque lo quisimos ver así como ejercicio de cambiar el API, porque a lo mejor nos parecía un API más legible, pero si quisiera ahora mismo de verdad no tener que cambiar esto y usar promesa, podría. Pero fíjate que yo aquí le estoy pasando un callback, ¿no? Entonces, si me vengo al cliente, aquí tengo ese callback. Cuando hacíamos lo de promesa, bueno, la promesa, en este caso lo que queríamos es cambiar y usar fetch, ¿vale? Entonces, podríamos hacer fetch, que es parte del browser. Yo le puedo pasar aquí este tema. Y sabemos que el fetch tiene, como parte del den, tiene un callback donde van los datos. Vamos a poner esto en la línea siguiente. Aquí sabemos que lo que nos llega es un response, porque es la API de fetch. ¿Qué podemos hacer nosotros? Llamar al callback que nos está llegando y pasarle response.json. De hecho, la otra que hacía json.parse, pues tendríamos que ser json.parse y pasamos el JSON que viene por ahí. ¿Vale? Y ahora esta parte de aquí se puede quitar toda. El onRecord finish, si necesito usarlo por algún motivo, bueno, esto se queda así. Y no devuelvo nada, porque mi getQuestions no devuelve nada, como es la API, ¿vale? Si quiero además llamar al onFinish ese que tenía por ahí arriba, pues le podría llamar aquí. ¿Vale? Entonces ahora desde fuera
lo que es, o sea, dentro de mi dominio, y game estoy asumiendo que es mi application domain, no ha cambiado nada, ¿vale? Sigo teniendo un callback que recibe unas preguntas por ahí como argumento. Y es este callback al cual estoy pasando ya estas preguntas por aquí. ¿Vale? Sin embargo, por el lado de dentro, yo he cambiado la implementación. Ahora estoy usando Fetch y antes estaba usando XML HTTP request. Vale, pues esto de aquí, esto es la arquitectura hexagonal se llama también de puertos y adaptadores. Esto es un puerto y esto es un adaptador. Es decir, yo tengo una forma en que mi aplicación quiere conectarse con el mundo exterior para recibir las preguntas de un servidor. Y en este caso es con un callback al cual me van a llamar y ya me van a pasar las preguntas como argumento, ¿vale? Eso sería el puerto. Y el adaptador es cómo implementas tú ese puerto, cómo consigues meter datos en ese puerto, ¿vale? O llegar a ese puerto. Entonces, si venimos de nuevo al dibujo, aquí vemos que tenemos donde pone mediation es el puerto, bueno, lo pone en azul en realidad, puerto y adaptador. ¿Y nuestro puerto cómo es? Nuestro puerto dice que hay un objeto client que tiene un getQuestion que recibe un callback. Nuestro adaptador cómo es? Pues teníamos antes uno que era usando XML HTTP request y luego hemos cambiado a Fetch. Por eso le dice que es una arquitectura de puertos y adaptadores. Lo hexagonal, bueno, queda más chulo, pero en realidad no, la forma 6 o caras o 7 caras y tal no tiene ningún sentido, da igual. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nuestra aplicación sabe y esto, como es nuestro además, como este puerto lo hemos definido nosotros, podemos mantenerlo así y que no cambie nunca. ¿Vale? Ahora, la parte de adentro puede cambiar, que es el adaptador, sin que cambie la de fuera. Pues esto es lo mismo, el mismo principio. Si imagínate que hoy la base de datos es MongoDB y mañana es PostgreSQL. ¿Vale? Si hemos hecho las cosas bien, en realidad pues solo tendríamos que cambiar el adapter, pero no todo el puerto. ¿Vale? Imagínate que tú estás usando Web Components y por un lado estás usando Web Components estándar, por otro lado estás usando Polymer no sé qué versión, o no, o estás haciendo los componentes con React, ¿vale? Si tú tienes un puerto que no cambia, tienes una API, tu aplicación no tiene por qué verse totalmente transformada cuando tengas que cambiar ese tipo de cosas. Porque eso van a ser los adaptadores lo que va a cambiar, ¿vale? Entonces, el application domain son funciones, en el caso de JavaScript, que devuelven objetos o que crean objetos, que tienes que evitar a toda costa que esas funciones tuyas dependan de React o dependan de la librería que sea. ¿Vale? Si quieres que la aplicación sea resistente al cambio, mantenible, evita a toda costa que esos objetos tengan dependencias de librerías que no sean lo que te traiga por defecto JavaScript cuando tú abres el navegador, por ejemplo, ¿vale? O si estás en Node, por defecto lo que tenga Node, sin tener que instalarte ninguna cosa extra. Parece complicado, pero no lo es tanto. Al final siempre es el mismo patrón. Es decir, yo tengo mi aplicación, mi dominio, sé que tiene que interconectarse con cosas. Mira, pues tengo un cliente para la conexión con servidor. A lo mejor tengo también una representación de la vista gráfica, ¿vale? Que aquí no lo he extraído. Aquí me va a hacer un cambio. Yo aquí no he sacado la parte de interfaz de usuario a un componente, pero todo esto yo lo podría haber sacado a un componente. Y ese componente podría exponerme directamente el evento de siguiente pregunta que se ha clicado y simplificarme un montón el API. ¿Vale? Y si resulta que ahora lo estoy implementando con el HTML5 sin ninguna cosa más y mañana le estoy metiendo un web component, mi aplicación no tendría que cambiar entera de punta a punta. ¿Vale? Porque al final la operativa no cambia. Pues esta es la idea de arquitectura hexagonal, que separes bien cuáles cosas son tuyas de las que no y las separes en función de cómo de cambiantes puedan ser esas cosas. Así un poco a modo de resumen, lo que os cuento es que tengáis claro que si la aplicación es medianamente grande, debería haber un application domain que no depende de librerías y donde los objetos no tienen getter ni setter. Y si tienes que tener getter, tienen el mínimo número de getter posible.
Generalmente, si te ajustas a esto, solo con esa arquitectura, sin grandes cosas más, consigues bastante flexibilidad a la hora de mantener y a la hora de hacer cambios. Incluso cambios tecnológicos en el código. Realmente no lo haces pensando en que mañana vas a cambiar de React por Angular, ¿vale? No lo haces por eso y no suele ser realista el caso. Lo haces porque eso consigue que el código sea mucho más fácil de mantener y que las dependencias estén mejor gestionadas. Y cuando hagas cambios que deberían ser inocuos, cambios que deberían ser sencillos de hacer, pues que realmente sean sencillos. Que no hagas un cambio de algo que parezca una tontería y se rompan 20.000 cosas. O sea que de alguna manera diseñas como si quisieras poder cambiar Angular por React o viceversa, pero el objetivo no es ese, en verdad. El objetivo es que cambios menos traumáticos como ese sean posibles. ¿Vale? Tener bien separadas las cosas, definir buenos puntos de interconexión con las cosas. Incluso si tienes varios equipos que trabajan en partes diferentes de la aplicación, necesitas llegar a acuerdos. Es decir, mira, vamos a definir un componente que va a tener un API. ¿El API cuál es? Ah, mira, el API va a ser que me pasas un callback. Y a lo mejor el que luego implemente el client, si le tiene que tocar a otro equipo por un motivo o a otro compañero, lo que sea, por dentro puede hacer lo que tenga que hacer para que eso funcione. Entonces, dicho esto, si tenéis una aplicación donde estáis usando Firebase, en vez de tener, imagínate que aquí en el juego, ahora el tema de las preguntas y demás lo tiramos contra Firebase. En vez de llamar a Firebase directamente aquí, es decir, firebase.dame datos de este sitio, lo que hacemos es encapsular eso en piezas que son nuestras, por ejemplo, en un cliente, ¿vale? Decimos cliente de la base de datos, dame preguntas. Y por dentro de ahí, de ese componente, es donde tú usas Firebase. Pero afuera, o sea, dentro del application domain donde lo estás usando, tú no sabes que dentro es Firebase. Si lo puedes evitar, mucho mejor. Entonces eso es a base de coger las piezas de terceros y envolverlas en piezas que son nuestras. Con que tienen además una API que nos es cómoda y que es la que queremos usar. Aquí tenéis el ejemplo. Esto realmente, este client, es un grapper, ¿vale? Es un grapper en plan como la comida, ¿no? Un envuelto que te simplifica el no tener que trabajar directamente con cosas que son de otro fabricante, de un tercero. Y esto es súper típico en una arquitectura hexagonal. Vale, acabas usando la librería de turno, pero tu aplicación no sabe que está usando la librería de turno, la envuelves. Y además le simplificas el API, ¿no? Si Firebase tiene 40.000 millones de opciones para hacer un fetch, ponle tú, en realidad tú no permites que tu aplicación sepa todas esas, sino la limitas a la que necesite. Y ya por dentro ya te preocupas de cómo se configura Firebase, lo que sea. Si no lo haces así, si en cualquier sitio de tu aplicación donde necesites Firebase llamas a Firebase directamente, nunca te podrás quitar Firebase. Y ya no solo eso, sino cuando haya cambios en Firebase, que a lo mejor no deberían afectarte, un cambio de versión, se cambia algún comportamiento que te obliga a tocar la aplicación entera, porque le estás llamando en un montón de sitios. ¿Vale? Si en realidad, si en vez de eso tienes un grapper y tienes bien acotado de dónde se usa, tienes un solo punto de fallo. Tienes la capacidad de actualizarte de versión y demás. A ver, no siempre es así. Si el cambio de versión es traumático, es salvaje, es tremendamente grande, seguramente no podrás tampoco hacerlo. Entonces, esto es una de las cosas por las que a mí, por ejemplo, me gusta más usar una librería que un framework, porque a priori me llama más la atención usar React, porque me puedo independizar un poco más de cómo se define la aplicación que usar Angular, donde tengo que hacer todo como me dicen Angular. Y todo mi código tengo que meterlo en artefactos que son de Angular. ¿Vale? Y a mí eso me gusta menos. Tiene sus ventajas, tiene muchísimas ventajas, porque por ejemplo, si la solución que yo voy a hacer ya es un CRUD, por ejemplo, es crear datos y darles de alta, de baja, modificar y poco más, pues voy a ir mucho más rápido con esa herramienta, muchísimo más rápido. Los problemas suelen venir cuando la herramienta se te queda corta y necesitas hacer más cosas que no son solo eso.
¿vale? Afortunadamente en estas herramientas de hoy en día, ya si tú te vas a una versión última de Angular, ya te viene pensado para que puedas testear todo y puedas hacer test unitarios y puedas moquear cosas, o sea, falsificar cosas. Y entonces ya no es tan grave, pero hace unos años tú te casabas con un framework y ni siquiera estaba pensado para que pudieras testear tus cosas. Entonces tenías todo el código metido ahí y a la hora de querer hacer unos test era prácticamente imposible. Testear o mil cosas más, ¿vale? Tenía una rigidez que te impedía. O sea, hoy en día ya los frameworks todos tienen en cuenta el tema del versionado, el poder testear y ciertas cosas que son básicas y no es tan grave que te cases con uno de ellos, ¿vale? Aún así siguen pasando cosas, ¿no? Como que quien tiene una aplicación en Angular 1 punto algo, pues cuando sacaron la 2 no era compatible. Si querías actualizarte tenías que reescribir tu aplicación, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Vale, síntomas que tienes de que tu aplicación puede tener problemas de arquitectura, pues cuando te veas que todos tus objetos son anémicos, ¿vale? Que son objetos que tienen propiedades y no tienen función, mala cosa. No hay cohesión, ¿vale? No hay un modelo de dominio rico que tú puedas seguir. Tienes repartido el tema de los datos y la funcionalidad por sitios desperdigados que son diferentes y eso es un síntoma que seguramente vas a tener problemas conforme la aplicación aumente de tamaño. Y el otro, que no tengas una separación clara de application domain y veas que dentro de tu application domain, de tu negocio, tengas llamadas y dependencias de Firebase o de React o lo que quieras, ¿vale? Son síntomas también que te darían problemas. ¿Qué propuestas os hago yo? Que si tenéis una aplicación hecha utilizando mucho Firebase, ver cómo podemos dar una vuelta para que el dominio de la aplicación no tenga que usarlo o no lo sepa que lo está usando, ¿vale? Al final lo va a usar, pero no lo sabe. Es lo de cambiar el sentido de la dependencia. Y lo siguiente que os propongo es que la calculadora, si queréis mañana es un buen día para que la diseñemos con una arquitectura de este tipo y que sí que hagamos un servidor donde vamos a salvar las operaciones y demás, pero siguiendo una arquitectura hexagonal, ¿vale? Vale. No sé si tenéis dudas de alguna parte que yo pueda repetir. Yo si puedes volver a explicar los objetos anémicos. Es un objeto que no tiene funciones, solo datos. Sí. Vale, o sea, si el objeto lo vas a usar para transferir datos entre cliente y servidor, está bien. No, es que entonces no es un modelo anémico, es que es un Data Transfer Object, es un DTO. ¿Vale? Al objeto de transferencia de datos se le dice DTO, de eso, Data Transfer Object, ¿no? Aquí tienes el típico donde hay un HTML con un no sé qué. Por ejemplo, User Action, que parece que tiene un login y un role. Y son string, ¿vale? Cuando ese DTO, que lo que tiene ahí es el login y el role como string, llegan a la capa de negocio, aquí resulta que se está mapeando como dos clases diferentes. Fíjate, aquí tenemos una clase user con una acción de login, o no sé si es una acción o es un nombre, y luego tenemos un objeto role con un nombre. Fíjate como algo que a la hora de transportar datos está viniendo en el mismo objeto, en el DTO, con los dos campos, luego cuando entra dentro de nuestra application domain, nos damos cuenta que lo que tiene más sentido es que haya un objeto user y un objeto role y que haya una relación entre ellos. Este tipo de cosas, relaciones entre objetos que son complejas, no las puedes expresar fácilmente en los DTO. Entonces, cuando tienes un objeto que debería ir en application domain y tiene datos y solamente tiene campos, o sea, no tiene funciones, no hay operativa, eso es un modelo anémico, pues porque le falta la funcionalidad. Vale. Gracias. ¿Alguna cosa más? Yo
voy a ser sincera, y todo esto me ha quedado muy turbio. No sé. Ajá. Vuelve a ver el vídeo a ver si... Pues, claro. Yo sí que me he enterado bastante bien. Lo que yo propongo es que si tenéis ya alguna aplicación que habéis con Firebase, y creo que habéis hecho, algunas parejas sí que han hecho algo, ¿no? Pues yo lo que os propongo es que trabajemos en eso, pero practicando una arquitectura de este tipo. Pero tenemos una aplicación que ya nos ha venido dada. Claro, y que tienes código que es difícil de seguir. Sí, hemos tenido problemas con eso. Claro. Pues yo creo que puede ser un buen ejercicio ese, o coger la calculadora, que también lo tenemos por ahí, y separar bien lo que sería el cálculo del tema de la interfaz de usuario y de guardar las operaciones que se han hecho y los resultados en una base de datos, que puede ser Firebase. Después podemos coger la calculadora y cada vez que se le dé a calcular una operación, coger la expresión y el resultado y guardarlos en Firebase. Y guardar, por ejemplo, la hora y la fecha en la que se ha hecho esa operación y tener una aplicación que pueda ser testable tanto como necesitemos, que podamos testear absolutamente todo si queremos. Y que mañana, si en vez de usar Firebase usamos Fetch para leer y escribir el servidor, que podamos hacerlo y cambiando el mínimo posible de partes de la aplicación. Pero la calculadora la ibas a hacer tú, ¿no? Sí, sí, y el orden da igual, la puedo hacer yo y después la practicáis, o empezáis a practicarla entre hoy y mañana y mañana yo la resuelvo por la tarde, por ejemplo. Mejor si es así, ¿no? Bueno, a mí me molaría mucho que te hagan. Porque, bueno, Pero, ¿la calculadora sería con TDD? No hace falta hacerla con el test primero, yo sí que la haré de esa forma. Vale. Ahora lo que me interesa es la arquitectura, que entendamos lo que son las diferentes capas de la aplicación, ¿vale? Que intentemos hacer las dependencias, gestionarlas de una forma pues, de este tipo, ¿vale? Que identifiquemos cuáles son nuestros objetos de negocio y, en fin, no desacoplar partes de la aplicación. Vale. Entonces, ¿Y qué tiene que ver que sea hexagonal con, no sé, que yo no le veo mucho sentido a la forma Nada, olvídate de hexagonal, si le hubieran dicho octogonal sería la misma cosa. Claro. Vale. Es arquitectura de puertos y adaptadores, se le dice, ¿sabes? Sí, así lo he entendido mejor, porque lo que es hexagonal no le veo yo. Sí, si buscas puertos y adaptadores o ports and adapters, te sale también la misma cosa. ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? También puedo buscar por qué se le llama hexagonal. Pues yo no me acuerdo, la verdad. Mira, también se le dice, es verdad que no me acordaba, también se le dice arquitectura de cebolla. Se parece más a una cebolla que un hexágono. Pues sí, es más cebolla que hexágono, exactamente. Es que lo de hexágono no sé dónde lo saca. Lo importante es que vuestras arquitecturas no se parezcan a los espaguetis, eso es lo importante. Vuestro código. Vale, voy a cortar aquí y la cosa es